Hola, hola, mis chismosos favoritos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con las pilas cargadas y listos para un salseo jugosísimo porque tenemos una bomba que está a punto de explotar. Ya vieron el título, ¿verdad? Gulden, Demet, Can Yaman. 3 nombres, una ecuación explosiva y un chisme que, créanme, no se van a querer perder. Hoy vamos a destapar todos los detalles de esta controversia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. ¿Qué dijo Gulden que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Por qué está generando tanta controversia? ¿Hay fuego donde hay humo? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada declaración. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman el salseo turco tanto como yo, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos porque siempre les traigo las últimas noticias y el chisme más fresco. Y ahora sí, vamos con la bomba. A ver, ¿por dónde empezamos? Para ponerlos en contexto, Gulden es una figura bastante conocida en Turquía, especialmente en el mundo del espectáculo. Es una periodista y columnista de renombre conocida por no tener pelos en la lengua y por decir las cosas como son, sin importar a quién le guste o no, y últimamente sus comentarios se han centrado, y mucho, en la relación pasada, y al parecer, no superada, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recordemos que Demet y Can fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, gracias al éxito arrollador de la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en la pareja del momento. Todos estábamos enamorados de Sanem y Can. Los programas de televisión se peleaban por tenerlos, las revistas del corazón los ponían en portada cada semana, y sus redes sociales estallaban con cada foto que subían juntos. Era la San Valentín turca personificada, el sueño de cualquier fan de las novelas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. La relación terminó de forma abrupta y, según los rumores, no en los mejores términos. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones y han continuado con sus carreras profesionales, pero parece que el fantasma de Erkenci y su romance sigue persiguiéndolos. Es como si esa serie, ese amor, los hubiera marcado para siempre. Incluso ahora, años después de la ruptura, los fans siguen soñando con una reconciliación, buscando señales ocultas en cada entrevista, analizando cada publicación en Instagram. Es una obsesión colectiva, chiquillas. Y es aquí donde entra en juego Gulden. La periodista ha estado avivando el fuego, por decirlo de alguna manera, con comentarios y columnas que sugieren que la relación entre Demet y Can no terminó tan amigablemente como nos hicieron creer. Ha insinuado que hubo dramas detrás de cámaras, celos, e incluso, según algunos rumores, infidelidades. ¿Infidelidades? Imagínense el escándalo. Si los rumores son ciertos, estaríamos hablando de una traición que habría dinamitado la relación desde sus cimientos. Aunque, claro, en este mundo del espectáculo, nunca se sabe qué es verdad y qué es pura especulación. Pero, ¿qué dijo Gulden exactamente? Bueno, la bomba explotó hace unos días cuando Gulden publicó una columna en la que hablaba sobre la dificultad de superar relaciones pasadas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Hasta ahí, todo normal. Pero luego empezó a mencionar nombres y a lanzar indirectas bastante directas. La columna, titulada Fantasmas del pasado, era un análisis sobre cómo las relaciones fallidas pueden perseguir a las celebridades, afectando sus carreras y su vida personal. Gulden hablaba de la presión mediática, de la dificultad de mantener la privacidad y de cómo las expectativas del público pueden ser un peso insoportable. Aunque no nombró explícitamente a Demet y Can, las referencias eran obvias. Habló de una pareja de actores que saltó a la fama gracias a una serie de televisión, cuya relación se convirtió en un fenómeno mediático, pero que terminó de forma tormentosa. Describió a uno de los miembros de la pareja como alguien impulsivo y egocéntrico, mientras que al otro lo describió como ambicioso y calculador. Estas descripciones obviamente resonaron en los fans, que rápidamente identificaron a Can como el impulsivo y egocéntrico, y a Demet como la ambiciosa y calculadora. Pero, ¿son estas descripciones justas? ¿O son simples caricaturas creadas por la prensa del corazón? Y aquí es donde se puso interesante la cosa.
Gulden afirmó que la verdadera razón de la ruptura no fue la distancia ni las agendas apretadas, como se había rumoreado, sino una serie de conflictos personales y profesionales que nunca salieron a la luz. Dijo que había secretos oscuros, que ambos estaban tratando de ocultar, y que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. ¿Secretos oscuros? ¿Qué clase de secretos oscuros? ¿Acaso estamos hablando de adicciones, problemas legales, o algo aún más escandaloso? La imaginación de los fans voló por los aires, creando las teorías más descabelladas. Por supuesto, estas declaraciones causaron un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de The Met y Can se dividieron, algunos defendieron a sus ídolos, mientras que otros exigieron que Gulden revelara la verdad. Los hashtags #DeMetozdemir, #Canyaman y #Gulden explotaron en Twitter, convirtiéndose en trending topics mundiales. La guerra entre fandoms fue épica, con insultos, acusaciones y hasta amenazas. Era como si la ruptura de The Met y Can se hubiera revivido en las redes sociales, con los fans tomando partido como si fueran ejércitos en una batalla. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la publicación de la columna, Gulden dio una entrevista en un programa de televisión donde fue aún más directa. Aunque siguió sin nombrar a The Met y Can explícitamente, dio pistas aún más claras sobre su identidad. Habló de una actriz que se casó recientemente y de un actor que está triunfando en Italia. La entrevista fue un festival de indirectas, con Gulden jugando al gato y al ratón con los presentadores, dejando caer pistas y alimentando la especulación. En esta entrevista Gulden fue más allá y afirmó que la ruptura entre The Met y Can no solo afectó su relación personal, sino también su relación profesional. Dijo que ambos se negaban a trabajar juntos de nuevo y que incluso habían pedido a sus representantes que evitaran cualquier proyecto que los involucrara a ambos. Imagínense el problema para los productores. Tener a dos estrellas que se niegan a trabajar juntas es un dolor de cabeza enorme. Significa perder oportunidades, tener que buscar alternativas y, en definitiva, ver cómo se complican los proyectos. Además, Gulden insinuó que Canyaman nunca superó a The Metozdemir y que todavía sentía algo por ella, a pesar de estar viviendo en Italia y teniendo otras relaciones. Afirmó que Can veía el éxito de The Met con otros hombres con celos y resentimiento. ¿Celos? ¿Será que Can sigue enamorado de The Met? ¿O simplemente no puede soportar verla feliz con otro hombre? La idea de que Can, el galán turco, siga suspirando por The Met a la distancia es combustible puro para el chisme. Estas declaraciones, como se imaginan, fueron la gota que derramó el vaso. Los fans de The Met salieron en tromba a defenderla, acusando a Gulden de querer dañar su imagen y de no respetar su matrimonio. Los fans de Can, por su parte, la acusaron de inventar chismes para ganar fama y de manipular la verdad. La batalla en las redes sociales se intensificó, con los fans de The Met acusando a Gulden de machista y de querer atacar a una mujer exitosa, mientras que los fans de Can la acusaban de ser una simple chismosa que busca atención a costa de los demás. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Está Gulden diciendo la verdad, o simplemente está inventando chismes para llamar la atención? Hay secretos oscuros en la relación entre The Met y Can que nunca saldrán a la luz. La credibilidad de Gulden está en juego. Si se demuestra que está mintiendo, su reputación como periodista se vería gravemente dañada. Pero si por el contrario resulta que está diciendo la verdad, entonces estaríamos ante un escándalo de proporciones épicas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni The Met ni Can han respondido directamente a las acusaciones de Gulden. Ambos han optado por mantener silencio y seguir con sus vidas. The Met, centrada en su matrimonio y en sus nuevos proyectos, ha preferido no entrar en la polémica. Can, por su parte, ha estado ocupado con su carrera en Italia, donde ha logrado un gran éxito. Ambos parecen decididos a dejar atrás el pasado y a no alimentar el fuego del chisme. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos que respaldan las afirmaciones de Gulden, citando fuentes anónimas cercanas a la pareja. Estas fuentes, que prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias, han revelado detalles jugosos sobre la relación entre The Met y Can, confirmando algunos de los rumores más escandalosos. Según estas fuentes, la relación entre The Met y Can fue mucho más tóxica y conflictiva de lo que se pensaba. Dicen que había constantes peleas, celos y desconfianza. También afirman que ambos eran muy jóvenes e inmaduros cuando comenzaron su relación, y que no supieron manejar la presión de la fama y el éxito.
La inexperiencia de ambos combinada con la presión mediática, habría sido una bomba de tiempo que terminó explotando. Además, estas fuentes señalan que la relación entre Demet y Khan se vio afectada por las ambiciones profesionales de ambos. Dicen que Khan siempre quiso ser una estrella internacional y que veía a Demet como un obstáculo en su camino. Por otro lado, afirman que Demet se sentía eclipsada por la popularidad de Khan y que quería demostrar que podía tener éxito por sí misma. La competencia entre ambos, en lugar de fortalecer la relación, la habría debilitado, creando tensiones y resentimientos. En resumen, la bomba que soltó Guldem ha destapado una olla de grillos llena de rumores, especulaciones y acusaciones sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si hay verdad en todo esto o no, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Quizás, algún día, alguno de los dos decida romper el silencio y contar su versión de la historia. Pero hasta entonces, solo nos quedará especular y alimentar el chisme. Pero lo que sí sabemos es que esta controversia ha revivido un viejo romance y ha recordado a todos el impacto que tuvo Erkencikus en el mundo del espectáculo turco. La serie que catapultó a la fama a Demet y Can sigue siendo un fenómeno global, con fans en todo el mundo que sueñan con ver a la pareja reunida. La química entre ambos en la pantalla sigue siendo innegable, y la idea de que ese amor se haya roto de forma tan abrupta sigue doliendo a muchos. Y ahora, mis chismosos favoritos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Guldem está diciendo la verdad? ¿Creen que Demet y Can tienen secretos oscuros que están ocultando? ¿O creen que todo esto es una simple campaña de desprestigio? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Te am Demet? ¿Te am Can? ¿O te am, quiero la verdad? Los leo. Bueno, ya llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que les haya gustado el chisme y que se hayan entretenido conmigo. Recuerden que en este canal siempre les traigo las últimas noticias y el salseo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Y no olviden que el chisme es como la sal de la vida. En resumen, hoy analizamos la bomba que soltó Guldem, la periodista turca, sobre la relación pasada entre Demet Özdemir y Can Yaman. Vimos cómo sus declaraciones han generado controversia y han revivido viejos rumores y especulaciones sobre la ruptura de la pareja. Investigamos las posibles razones detrás de la ruptura y analizamos el impacto que tuvo en sus carreras profesionales. Un culebrón digno de una telenovela turca. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Ustedes son mi combustible para seguir trayéndoles el mejor chisme. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo con su opinión sobre el tema. ¿Creen que hay algo de verdad en lo que dijo Guldem? Quiero leerlos. No se corten y suéltenlo todo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, donde hay humo hay fuego. Hasta la próxima, chismosos.